o no, las respuestas breves del tarot. De repente cuando vas a una consulta de tarot existen dinámicas que son de consultas de breve tiempo, donde vas a requerir simplemente una confirmación y a veces con muy pocas cartas o simplemente con 3 preguntas específicas. Pero ¿qué asertividad hay en ese sí o no? ¿Qué cartas le revelan al tarotista que es una afirmación positiva o negativa? Esto lo vamos a ver hoy en este live si eres amante de la cartomancia. Desde ya, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este conversatorio hoy con Andrea Fernández, que ya en instantes la voy a presentar. Antes, como siempre, te comento, puedes dejar consultas, preguntas aquí debajo del box, aunque no nos veas en vivo y en directo, o también compartir este live. Dale. Bien, ahora sí, por sí o por no, con Andrea Fernández, que nos comenta más a continuación desde Montevideo. Andre, como siempre, qué lindo verte y bienvenida aquí al programa. ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Qué lindo Bien, ¿y encontrarnos como tú? siempre. Gracias, igualmente digo, en este conversatorio de jueves. A ver, quiero indagar y que me cuentes algunas de las otras dinámicas del tarot, que son como express, más rápidas, donde la gente Ujú. va por el sí o por el no. Que tengo entendido que son sesiones mini, ¿no? Duran poco tiempo. Claro, por ejemplo, yo cuando empiezo o sea, cuando hacemos la lectura completa, hacemos primero la lectura general y después vamos por las preguntas. En los Ujú, eventos muchas veces tenemos la opción de 3 preguntas, incluso hay una que es justamente eso, sí o no, que contestamos solo ujú, sí o no. Y lo ujú, mismo lo que llamamos el WhatsApp Tarot, que son 3 preguntas puntuales. ujú, Entonces, por sí o por no, cuando abrimos las cartas para responder las preguntas, yo generalmente parto de 2 cortes, o sea que me quedan 3 más, 3 montones, ¿verdad? ujú, Y ahí doy ujú, vuelta y me fijo qué cartas tengo. Como hablamos la otra vuelta, tenemos cartas positivas y cartas negativas. Si las ujú. 3 cartas positivas es un sí, si las 3 cartas son negativas es un no. Pero ¿qué pasa Ajá. cuando tengo dos y una? Ah, ¿qué Ahí pasa? tenemos que hacer como un desarrollo de la Ajá. lectura, entonces ahí vemos qué sigue, porque a veces las cartas lo que nos están dando es como un proceso a seguir para que esa respuesta sea afirmativa, o al abrir las cartas vemos que tenemos una respuesta que es negativa, o sea que no nos sirve hacer ningún proceso para obtener eso que estamos preguntando. Ujú, De hecho, yo cuando empiezo las preguntas siempre le digo a la persona, si te pudiera contestar con un sí o un no, sería un sí o un no o un tal vez. Vamos a ver qué pasa. ujú. Porque muchas Ok. veces no me formulan la pregunta de forma verbal. O sea, yo le digo a la Ujú, persona que embaraje, piense su pregunta y yo abro las ajá. cartas y ahí le contesto para mantener la reserva de lo que la persona está preguntando. Ah, qué buen dato. O sea, no siempre te tienen que hacer la pregunta verbal. La pueden pensar y es igual, ¿no? En las consultas presenciales es así. Cuando las hacemos online, a veces es más necesario verbalizarla porque la energía se siente de otra manera. Entonces, no me queda impregnar las cartas, no te puedo dar las cartas para que vos barajes. Entonces ahí le pido que de repente sea lo más concreta posible, sin dar mayores detalles, para no entrar en personas o en trabajo, ¿no? Este, Ujú, para no involucrar, digamos. ok. Bien, hablabas de que por sí o por no son 3 cartas. Hablamos de la baraja de Lenormand, ¿no? En este caso. Sí, y con las Porque otras tengo sería lo mismo. también, no es una sola. Por ejemplo, suponte, te hago una pregunta X y sale el sol. Y ya eso se da Sí. como un sí, no. El sol es siempre el sí a todo. De hecho, como decimos Ajá. siempre, es la mayor carta, o sea, no habría ni que hacer una lectura general. Pero a Ujú, mí me gusta siempre sacar de a 3 cartas, porque en una sola es como que queda muy a la ligera, digamos. Siempre con ujú, 3 tengo mayor afirmación en lo que respondo. ujú, Entonces, prefiero hacerlo así. ujú. 3 cartas entonces, donde si hay que desempatar, se desempata y ahí sí se abre como una extensión de la consulta para tener más Claro, lo que certezas, hago ¿no? es, tengo los 3 montones, entonces Ajá, depende de las 3 cartas que están arriba, empiezo a abrir cada claro. línea
y ahí veo lo que correlaciona a cada línea. A veces Ujú. tiene que ver con la primera carta, lo que va diciendo, y voy abriendo una línea, dos líneas, tres líneas, o sea, puedo contestarte en seis, en nueve o en 12 cartas o en muchas más si es necesario, pero a veces depende de lo que la persona pregunte. Ujú. Si el proceso es más largo, se sigue leyendo, si no, Ujú. quedamos solo en esas primeras cartas. Ujú. Bueno, qué fantástico. Y aparte, yo decía inicio del live que nos comentes el tipo de asertividad, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta se da luego? Porque si la persona regresa con el tiempo, te comenta, mira, ese sí o ese no finalmente fue real y se aplicó a la toma de decisión o lo que haya sido. Claro, en realidad siempre la decisión final va a ser de la persona, ¿verdad? Porque a veces, bueno, si vos me estás preguntando si este trabajo va a ser bueno para mí, las cartas te van a dar su opinión. Después, el que decide qué va a hacer en ese camino sos vos siempre. Pero obviamente la asertividad es alta, por eso el WhatsApp Tarot funciona también, porque hay mucha gente que como ya conoce la metodología o la lectura express como regalamos y hacemos en los eventos, que es como una lectura más general, más chiquita, la gente la usa a través del WhatsApp porque, o de Telegram, que puede ser también, porque ya confía en las respuestas tuyas y sabe que no se tiene que agendar. O sea, vos me mandás el mensaje, el comprobante de pago, los datos que necesito y las preguntas. Y yo en el correr de mi consulta entre espacios y otros te voy contestando. O sea, cuando me pongo a hacer tu lectura, hago tu lectura. No es que te contesto una pregunta ahora, la otra dentro de 3 horas. No, no, me concentro en tu lectura y ahí te paso las fotos y audios de la que te estoy contestando. Y si es Ujú. una lectura express, puede ser la foto y audios o puede ser un videito de donde hago la tirada. ¿Por qué la foto o el video? Porque si de repente tú lo miras dentro de un rato, yo tengo la foto y sé las cartas que te salieron, porque obviamente Claro. no soy una computadora. Entonces al Ujú. ver la foto, digo, ah, ta, te dije esto y esto por esto, pero bueno, de repente en base a tu pregunta te puedo aclarar algo más. Ujú. Qué bueno que está lo del WhatsApp Tarot, ¿no? Primero porque es muy rápido, es inmediato, llegas a cualquier parte del mundo, es increíble. Mirá si Madame Lenormand hubiera tenido estas tecnologías en aquella época, ¿no? Hubiera sido Totalmente. fantástico, ¿eh? Enviándole un WhatsApp a Sí, sí, tal Napoleón, cual. por ejemplo. Claro, Cosas totalmente. así. Imagínate, yo es lo que hago cuando a veces no estás o te vas para la playa o no estás en casa. Ujú. Por eso, como decimos, siempre llevas un mazo por las dudas. Claro, qué bueno. Y Y bueno, aparte que y en inmediata la cualquier momento respuesta. del día te Ujú. sentás y lo contestás y no tenés Ujú. ningún inconveniente. Y la persona, bueno, no sabe que no tiene que agendarse, que capaz que tenés agenda para Claro. la semana que viene y que en el Ujú. correr del día va a tener su respuesta. Bien. Entonces es como que es una asistencia permanente que le das a los que te conocen ya. Y en cuanto a la Ujú. asertividad, pasa lo mismo con los eventos, digo, y con las lecturas en general. La gente cuando vos le lees sin saber datos, porque yo no le pregunto datos a la gente, o sea, más que su nombre, apellido y fecha de nacimiento, y cuando le lees te dice, me describiste mi vida, o es como que me conocieras, y bueno, esa es la idea, que las cartas hablen por sí solas y que te den las respuestas que vos necesitas. Dice, porque si yo Ujú. me siento acá y te pregunto, ¿sos casado? ¿Tenés hijos? ¿En qué trabajas? No. O sea, la idea es que solo con tu nombre y mediante la vibración encontrar o leer lo más amplio posible. Y así Ujú. también es como le enseño a mis alumnas o alumnos a Qué leer bueno. siempre todo lo más amplio posible. Ajá. Andrea, y cuando la persona no está presente frente a vos, ¿no? Ni siquiera está expectante esperando por WhatsApp. El sí o el no puede ser mucho más fiel. ¿Por qué te pregunto esto? Y a ver si me das una idea sobre este tema. Si la persona estuviera en una videollamada o presencial y con todo su ser quiere que sea un sí o un no esa respuesta, ¿esa energía presente puede interferir en ese instante en la lectura? Digo, por eso Y no será mejor que esté lejos o que no sepa en qué momento del día vas a hacer tú la pregunta.
Presente o no, uno se conecta con la energía de la persona, porque si yo Ujú, tengo tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, yo voy a invocar tu energía. No importa si ujú, estás presente o estás lejos. O sea, siempre vamos a ir a la pregunta y las cartas lo que le pedimos que sea siempre la respuesta para tu mayor bien. No es lo que ujú, vos querés, es lo que las cartas o tus maestros o el universo entiende que es mejor para vos. No, tampoco es Andrea la que entiende que es lo ujú. mejor para vos. O Claro. sea, es el mensaje que recibimos a través de las cartas. De hecho, a Ujú, veces pasa, el otro día estaba haciendo una lectura en general y hay cartas que se repiten y se repiten a través de todas las preguntas, a través de la lectura general y no porque esté usando todo el mazo completo. Y eso es gracioso porque yo las barajo las cartas, te las doy y vos las volvés a barajar pensando tu ajá, pregunta. Y la carta se repite y se repite porque es imprescindible que vos soluciones eso, por así decirlo, ujú, sea cual sea la carta que se repite. Muchas veces es el sol el que se repite. El otro día lo gracioso era el cajón, el cajón, el cajón. Y bueno, ajá, era necesario sí o sí dar ese cierre. Y bueno, y así ujú, pasa y, y yo me río porque yo ya sé qué pasa, pero la gente que a veces no está acostumbrada se ujú. da cuenta que, claro, no es que yo arreglo las cartas para que le salga siempre lo Claro, mismo, pero claro, no ese sucede. mensaje es fundamental para que Claro, después el resto de las cosas se den. Y lo mismo pasa bien. en las preguntas. Ajá. ¿El cajón es el equivalente a la muerte, por ejemplo, en otras barajas? El cajón sí es un cierre definitivo de Ujú, situaciones o un cierre de ciclos. No ujú, necesariamente tiene que ser malo, sí, tiene un ujú, significado similar al de la muerte. ujú, Puede simbolizar muerte también, o una ujú. enfermedad grave, pero teniendo determinadas cartas o dándose en determinado contexto. Pero Claro, generalmente lo que el cajón significa en Lenormand es un cierre definitivo, o sea, esas cosas, esas decisiones que no tienen vuelta atrás. Vendés tu claro. casa, no vas a volver a ello. Dejas tu Ujú, trabajo para empezar otro, no vas a volver ahí. Terminaste con tu pareja para quedarte solo o sola y bueno, claro, buscar otra cosa o encontrar otra cosa. O sea, tiene que bien, ver con eso. El cajón te bien. dice, no, ahí no vas a volver sin importar de qué estemos hablando. Ok. Me enfermé, Y es, bueno, el cajón me marca claro, un cierre que puede ser que me claro. mejoro absolutamente, o sea, no es que Ujú, tenga que seguir toda la vida haciendo un tratamiento, por ejemplo, ¿no? ok. Es ese cierre definitivo. Andrea, y en el por sí o por no, en este caso, siempre se recomienda que esté dentro del contexto de una lectura breve. Digo, no se puede hacer toda una lectura de tarot que sea todo con esta dinámica, ¿no? No, no, cuando hacemos, ya te digo, la lectura completa y Claro. después pasamos a las preguntas, cuando empezamos ahí a abrir las barajas, para la pregunta yo siempre les digo eso, si te tuviera que contestar con un sí o un no, bueno, esto es un sí, esto es un no, bueno, o no tengo nada acá, o sea, no tengo ni un tal vez. A veces te digo, tenés dos cartas positivas y una negativa, o sea que es más probable que sea sí a que sea un no. A veces son dos cartas muy negativas y una apenitas positiva, entonces Ajá. bueno, es como muy difícil que se dé Ujú. y bueno, por eso ahí lo vamos viendo, pero hacer toda una lectura de sí o no es como muy, No, es como, no, demasiado aburrido, ¿no? Onda de y que, mira, claro, vamos a hacer una lectura general y que sea mucho más atractivo inclusive, ¿no? Y si no, bueno, este Tarot Express claro, porque te da también, más procedimientos, te da otras claro. opciones, te habla de Ujú, todos los niveles, o sea, te habla de salud, de trabajo, de claro. familia, de muchas otras cosas. Ujú, Entonces mismo en la lectura general uno puede ir a determinados lugares. Si yo te contesto solo con un sí o un no, es como muy escueto, es como que te contestara con un claro, péndulo, claro. yo qué sé. Claro, es mucho más limitado. Y por último, André, en este tipo de lectura express, ¿en qué enfoques las personas aparecen más? Para preguntar sobre amor, sobre vuelve mi ex, esta persona está con alguien más, o pasa por temas también de trabajo, de dinero, de un No, proyecto. pasa mucho por temas de trabajo, por temas de salud, porque de repente a Ujú, veces hay gente que
que está buscando trabajo, voy a tener una entrevista, o fui a tal lado, o me pasa tal cosa y quiero saber acerca de tal otra, puede ser por estudios mucho también, o a veces también tiene que ver con las relaciones, sí, amorosas, no necesariamente con los ex, sino bueno, porque quiero saber si esto va a avanzar, o porque conocí a alguien, o porque me peleé y quiero saber si volvemos o no, porque fue una discusión Ujú, pasajera, y bueno, esas cosas, ¿no? ujú, Preguntan por muchas cosas en realidad en estas lecturas así de WhatsApp. Por trabajo se da mucho, ujú. por trabajo se da Imaginaba mucho, también por eso. salud, Y por proyectos, por ¿no? los También por lo que hijos, a viene. veces. Ajá. Correcto. Wow, está bueno, ¿eh? A ver, si quieren experimentar este WhatsApp Tarot que propone Andrea desde cualquier parte del mundo, aparte imagina, no tienes que estar presente en la consulta, durante el día vas recibiendo las fotos, obviamente, fotocaptura de lo que va surgiendo y los audios también, ¿eh? Con el significado y bueno, si tienes que preguntar, obviamente que Andrea te va a explicar luego si no te quedó en claro algo. Para esto, vas ahora a Instagram, mira aquí arriba como lo ves, en arroba humabel-terapias-tarot ya puedes coordinar este momento de este tarot express, de este WhatsApp tarot con Andrea en cualquier parte del mundo, sí o no. Y bueno, luego si te interesa puedes ampliar en una lectura mucho más general. Andrea, me ha encantado hablar contigo hoy acerca de este tópico de que no se da mucho en los medios de comunicación porque queda como que el mini tarot es como no tan convocado, pero está bueno saber cómo también ustedes Y bueno, ofrecen de esta hecho, dinámica, durante ¿no? el mes de nuestro aniversario regalamos más de 100 lecturas express, que eran así, Wow. estas mini consultas de gente que no Ujú, conocíamos, que se iban por Instagram o por Facebook, ujú. y los mensajes fueron todos de asertividad, de conformidad, y bueno, y eso está bueno porque vos no conocés a la gente, y era Qué solo bueno. decirme, Diego, de tal fecha, y ahí salía Ujú. y se te mandaba el videíto y vos lo recibías en el correr de la noche, tarde-noche, que era cuando los hacía, y Ajá. bueno, y después llegaba el retorno, y bueno, Qué así que bueno. está bueno porque uno entiende que la herramienta es precisa, así Es que muy buena. Lenormand es una baraja bellísima aparte. Así que no pierdan la ocasión de conectar con Andrea cuando estés viendo este live aquí en el Instagram como lo estás viendo en pantalla. André, te mando un beso gigante, como siempre, un placer verte una vez más aquí en los streamings del programa. La seguimos, claro, la próxima semana, si te parece bien, dale. totalmente. Nos vemos la semana que viene, un beso grande y buen fin de para todos. Besito. Igualmente para ti, ¿eh? Nos vemos, buena Chau, semana. Chau, chau. chau. Así pasaba en directo desde Montevideo Andrea Fernández hoy en el sí o no del tarot. Si te gustó este like como a mí, por supuesto comenta y comparte. Soy Diego Marten, te veo en la próxima edición. Muchas gracias por estar ahí. Chao.